Ayer tuve muchas alegrías al recibir mensajes de distintas personas. ¿Viste lo que hice ayer? Ayer publiqué un tip grabado, lo grabé anteayer y porque iba a tener turno en la clínica, me hicieron un cateterismo y entonces muchos han estado orando por mí, me mandaron mensajitos y fue muy, muy reconfortante, pero a mí me resultaba también interesante y estoy encantado con eso, que uno puede como saltar por arriba el tiempo, porque ese yo lo grabé un día antes y salió ayer. Y entonces es como que, ¿qué tal si se termina la historia si el Señor viene hoy y yo tengo grabado algo para mañana? No lo va a escuchar nadie. Pero me encantó que mucha gente dice, bueno, estamos orando por vos y así. Hay mucha gente en esto, escuchando estos tips, que tienen el formato. Algunas personas veo que han tenido dificultad con la palabra tip. Tip quiere decir propina, chuchería, cosita. Y se refiere a, por ejemplo, decís, un tip para cocinar los huevos fritos es que el aceite esté caliente antes de meter el huevo en el aceite. El aceite debe estar caliente. Eso es un tip, es decir, un mini consejito sin pretensiones. Y es lo que yo hago con los tips, que ya pasamos los 1000. Y entonces, la meta que tenemos con esto es simplemente compartir un pensamiento, pero en un formato que se llama, otra palabrita nueva, podcast. Ese formato, podcast, nosotros lo conocemos porque es el formato de los programas de radio, de los micros, así se llamaba, microprograma en radio. Entonces vos escuchabas en tal radio y a continuación el micro para el hombre de campo. Hoy recordamos que está la feria internacional de agronomía en tal lugar y así. En 5 minutos daban un par de noticias. Ese es el formato, es decir, la forma. Estos tips no son un estudio bíblico, no son un mensaje del púlpito de una iglesia, son tips, son un podcast. Hablamos 10 minutos de algo que puede dar lugar a pensar, como que no, y eso es todo. Entonces no hay devolución. Vos escuchás el programa en la radio y no podés hablarle a la radio y decirle, a mí me pasó eso que usted dice una vez, me pasó esto. No se puede. La razón de eso es que este formato donde este grupo de WhatsApp para hablar con propiedad es un grupo que no se puede publicar si no sos el administrador. La razón de eso es deliberada, no es que idealmente sería así, sino que la gran mayoría de los grupos que tenemos nosotros en nuestros teléfonos, donde todo el mundo interactúa, resulta que, por ejemplo, te sacan a Messi diciendo, ¿qué mirá vos? Y entonces te llega en todos los grupos. Y es una cosa que es difícil de manejar porque de repente vos tenés tu teléfono con 10 mensajes de grupos de gente que querés o que respetás o que te interesa y te abruman con mensajitos, stickers y palabras y chistes y memes y qué sé yo. Entonces mucha gente se borra de los grupos para no tener cargado el teléfono. Esa es la razón por la cual simplemente esto es como un programa de radio, pero como el teléfono es el mismo que es el mío personal, mucha gente sabe y me escribe ahí en forma particular y me manda memes, stickers, pero menos. Así que yo les agradezco. Hay gente que está escuchando estos tips. Mirá, que a mí me sorprenden. Me saco el sombrero si se usara sombrero. Y o sea, acá hay gente que conoce mucho de la Biblia. Yo siempre me estoy cuidando de no macanear porque sé que tengo algunas personas que son buenos en historia, por ejemplo. Son buenos en conocimiento bíblico. Hay muchos pastores que escuchan, porque nos gusta compartir a los pastores. En general amamos la Biblia y entonces nos interesa un enfoque como el que hago yo, que va con chistes y eso, porque es una especie de recreo. Seguís hablando de los temas importantes, pero en un nivel recreo, que fue la única materia que no me llevé nunca en toda la educación primaria y secundaria. De manera que les agradezco mucho. Hay personas que no son, yo soy un viejo pastor evangélico, entonces no sé, no tengo que disimular eso es lo que soy. Pero también no quiero ofender a un católico, por ejemplo, y tengo muchas personas católicas que escuchan esto. Y tengo personas que ni siquiera van a ninguna iglesia y no son muy
así fervientes religiosos de ningún lado. Y tengo personas que son amigos de muchos años o parientes que nos hemos vuelto a encontrar gracias a la pandemia. Mira vos, una cosa para darle gracias a la pandemia. Y con gente que no conozco, pero que alguien le dijo, mira, este chango tiene unas meditaciones diarias, capaz te guste, te lo mando. Y le gustó por el tema ese de que le hablamos en un nivel distendido y todo, que a veces el mensaje de fe está puesto en un términos tan pesados, que no atraen a nadie, no atrae, no atrae. Es la vida misma en la palabra de Dios, pero si vos la lees de forma aburrida, es un plomo, es algo que nadie quiere. Entonces yo les agradezco a todo este panorama de gente a la que yo hablo sin verles la cara y es difícil, porque cuando vos predicas, como me pasó a mí desde que era chico, cuando vos das una conferencia, una clase, vos ves la gente, ves la cara que tienen, por ejemplo, y ahí tenés un feedback, ahí tenés algo que te demuestra que si están aburridos o no, si están interesados o no, si están mirando el celular con las piernas cruzadas y mirando para abajo, te digo, probablemente no están escuchando o están escuchando una parte comprometida del mensaje y entonces están escondidos en su cáscara, como una tortuga que metió el cogote para adentro y la cabeza para protegerse por las dudas no vaya a ser, pero está escuchando y así. Así que gracias a todos los que mandaron. Lo que me hicieron ayer, el cateterismo, marcó sencillamente que las coronarias mías están retapadas, que no se pueden arreglar con un stent, que va a haber que hacer una cirugía probablemente, cosa que va a decir el martes el doctor. Como yo ya largué novedades de esto, tengo que mantenerla porque por ahí he pedido oración y después no doy más mensaje y la gente dice, che, ¿cómo salieron los estudios? Bueno, soy PAMI, entonces quiere decir que hoy pido un estudio, me dan turno para el mes que viene me hacen el estudio, al otro mes tengo turno con el médico y todo es así, es eterno. Si vos no crees en la vida eterna, y suscribite al PAMI y vas a saber lo que es la vida eterna. Eternas colas, eternos esperas, eternas. Yo quisiera leerte hoy, que estoy como verás contento, por este Salmo 42:11, donde uno se pregunta a sí mismo, y yo te digo, vos pregúntatelo a vos mismo, tú pregúntatelo a ti mismo, y pregúnteselo a sí mismo, y nosotros preguntémonos a los otros mismos, ¿por qué voy a inquietarme? Salmo 42:11. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Bueno, decime vos cuál es mentira de todo lo que dije recién. ¿Ninguna parte? Bueno, si no es mentira, entonces esto es palabra de Dios para mí. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Te mando un beso.